humano organizacional. Llevamos 9 años cumplidos, estamos corriendo el 10º año, trabajando con las empresas principalmente para inspirar a las personas a encargarse de su auténtica felicidad. Y ya dentro de un momentico vamos a explicar y detallar qué es auténtica felicidad. Estas son algunas de las empresas con las que hemos trabajado en estos 9 años. Y la intención de hoy con ustedes en este rato corto es inspirarlos, es darles una explicación desde la ciencia, qué es felicidad y qué es propósito de vida, cuál es su diferencia con proyecto de vida, y unos brochazos de cómo pueden ir, digamos, esculcando el tema de propósito de vida, con la intención de que se animen a participar en el taller que al final de la charla les mostraremos, que sí es de 8 horas, en el cual sí trabajaremos a fondo todas las técnicas para ir desarrollando, descubriendo ese propósito de vida que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre propósito de vida y proyecto de vida? Proyecto de vida es el qué es lo que quiero, en términos de metas, básicamente. ¿Cuáles son las metas que te vas a proponer? ¿Qué actividades hay que hacer para lograr las metas? Es la conocida planeación estratégica. Propósito de vida tiene más que ver con ese por qué y para qué. ¿Para qué esas metas? ¿Para qué llegar y haz todo el esfuerzo que implica lograr unas metas? Nosotros cuando damos, porque a veces trabajo con un equipo de profesionales que me acompaña, decimos que la verdad es que nos negamos a creer que nosotros los seres humanos vinimos aquí para trabajar, consiga plata, gaste, trabajar, consiga plata, gaste, trabajar, consiga plata, gaste, y así toda la vida. Yo me niego a creer que la vida de un ser humano es para eso. ¿Que hay que hacerlo? Sin duda. Pero cuando nosotros descubrimos el por qué y para qué hacemos lo que hacemos, entonces suceden cosas mágicas como menor desgaste emocional, mayor entusiasmo, mayor emoción, mayor creatividad e innovación, mejoran las relaciones interpersonales, porque yo sé el por qué y el para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. El esfuerzo puede ser exactamente el mismo, las madrugadas, las trasnochadas, puede ser exactamente el mismo en términos, digamos, que se ven desde afuera, pero cómo se viven o cómo se sienten cambia radicalmente. Esa es la magia de descubrir el propósito de vida. Es encontrarle el sentido, el significado. ¿Para qué sentido y significado? Para yo entender mi trascendencia. Nosotros tenemos que entender muy bien cuál es nuestra naturaleza humana para poder ser fiel y leal a lo que somos. Y dentro de la naturaleza humana está la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Es una necesidad espiritual. Y cuando hablamos de espiritualidad en estos contextos, no estamos hablando de ninguna religión. Espiritualidad es, digamos, una sombrilla mucho más amplia que las religiones. Las religiones son dogmas, leyes, costumbres, tradiciones. La espiritualidad se sale de esas, digámosle, casillas. Es mucho más amplio. El sentido de la vida es lo que nos conecta con la espiritualidad, con una vida espiritual. Y la necesitamos, es necesidad del mismo tamaño como comer o respirar. ¿Cuál creen ustedes que es el fin último de la vida, el objetivo mayor, el fin último de la vida? Ser felices. Simple, plano, concreto. Ser felices. Ahora, entonces, ¿de qué felicidad estamos hablando?
La felicidad es el fin último de la vida y debería serlo, dice mi profesor, el doctor Tal Ben-Shahar, que es uno de los grandes exponentes de psicología positiva y de la ciencia de la felicidad. Es un académico riguroso. En estos días yo estoy haciendo un curso con él, se llama La ciencia de la felicidad, y le pregunté por un instituto que queda en California, del cual yo pues estoy enamorada de sus propuestas y de sus teorías, un instituto que lleva 25 años estudiando la conexión entre el corazón y el cerebro, y los beneficios, el corazón más allá como que una válvula impulsora de sangre. Y le pregunto, ¿él qué opina? Y me dice, no tienen suficiente información todavía data para decir que sus teorías son correctas. Me dice, no quiere decir que estén incorrectas, quiere decir que falta data para decir que son correctas. Y yo, pero tienen 25 años de investigación. O sea, con esto solamente les quiero contar el rigor académico y científico de Tal Ben-Shahar. Y esta frase es de él. ¿Por qué es el fin último de la vida? Esto nos lo explica desde Aristóteles. Toda acción nuestra va en búsqueda de un mejor estar. Desde el grito, desde la rabia, desde el silencio, desde lo que sea que hagamos, siempre estamos buscando un mejor estar. Y toda acción, ¿para qué quieres estudiar una maestría? Pues para ganar más plata. ¿Y entonces qué vas a hacer ganando más plata? Pues voy a comprar tal cosa, voy a lograr tal otra. ¿Y para qué quieres comprar o lograr? Y si yo te pregunto el por qué, el para qué, tú finalmente me vas a contestar para ser feliz o sentirme feliz. Esa es la última respuesta. Entonces, toda acción que hacemos va en búsqueda de una felicidad. Por eso es el fin último de la vida. ¿Y por qué debería serlo? Porque es un tema de responsabilidad social. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo te comportas tú cuando estás feliz? ¿Qué haces? Yo los escucho. ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es su comportamiento cuando está feliz? Uno trata bien a todo el mundo. Tratas bien a todo el mundo. ¿Qué más? Solidario. ¿Qué más? Te sientes libre. ¿Qué más? ¿Cómo eres tú? Puesto que todos han sentido la felicidad. Recuérdalo. Cuida la naturaleza. Cuidas la naturaleza. Ok. Transmite también alegría. Transmites alegría. Tranquilidad. Debería ser el fin último de la vida. Deberíamos encargarnos y trabajar por nuestra felicidad, porque no solo es un bienestar propio, sino que es como cuando soltamos una piedra en el agua, impactamos nuestro entorno. Se contagia. Impactamos. Y la ciencia de la felicidad, estos son algunos de los grandes exponentes. Este es el doctor Tal Ben-Shahar, este es el doctor Martin Seligman, este es el padre de la psicología positiva y el padre de la auténtica felicidad. ¿Por qué le pone, digo yo, ya he leído tanto de él que ya no sé si lo dice él o lo concluí yo creo que no importa mucho, ¿por qué ponen la palabra auténtica antes de felicidad? Porque culturalmente y no solo en Colombia, estos personajes son de Estados Unidos, también hay otro que viene de Rusia, o sea, mundialmente tenemos la felicidad mal entendida. Creemos que la felicidad es adquisición de riqueza, poder, prestigio y placeres. Y después de bastantes años de estudios científicos con todo el rigor, la felicidad tiene otro sabor y otro color, en el cual está incluido eso sin lugar a dudas, pero no se queda ahí. Y por eso estamos hablando de propósito de vida. El doctor Seligman propone la felicidad en 3 niveles: la vida placentera, la vida buena y la vida significativa. Sus nombres más o menos lo dicen. Placentera, los placeres, lo que para ti sean placeres de la vida. Y la intención es multiplicar
Cuanto más placer tengas, más placentero vives, y lo estoy haciendo redundante con intención. La vida buena habla de cuando tus fortalezas personales están al servicio propio, es decir, para tú adquirir satisfacciones personales auténticas, las que para ti sean. Usualmente, ¿cuáles son? El dinero, los ascensos, el prestigio, la fama. Esa es la vida buena, y detrás de ahí que hay todo lo que el dinero puede comprar. Esa es la vida buena, el segundo nivel. Hasta ahí conocemos el 95% de las personas dicen que la felicidad es hasta ahí. Placeres y vida buena. Las investigaciones han dicho que falta la cereza del postre, que es la vida significativa. La vida significativa quiere decir vida con propósito. ¿Cuál es el sentido de tu existencia? ¿Tú para qué naciste? Es que tú descubras cuál es la trascendencia de tu vida, cuál es la huella que tú vas dejando, cuál es el valor que tú agregas a la vida de otras personas, mediante qué, principalmente tus fortalezas de carácter, tus fortalezas personales. Es decir, en el segundo nivel, tus fortalezas estaban para tu servicio. En el tercer nivel, que es la vida significativa, ya tú lo que haces puede ser simultáneo, es entregarle valor a la vida de otras personas a través de tus fortalezas personales. En la página de la Universidad de Pensilvania, o en Google pueden poner test de 24 fortalezas de carácter, y el test es gratis, se tienen que registrar porque es una investigación. Es el test que mayor número de personas han contestado en el mundo. Esa es la propuesta del Dr. Seligman. La psicología tiene varias ramas. Está la rama de Freud, está la rama humanista de Viktor Frankl, y entre otras está la rama de la psicología positiva. Y así como Freud es de una, Viktor Frankl es de otra, Martin Seligman es de la psicología positiva. Luego tenemos al Dr. Tal Ben-Shahar. Él es también psicólogo, filósofo, y es el único profesor de Harvard que ha llenado sus clases con más de 900 alumnos. Eso es mucho más que el Metropolitano. ¿Qué capacidad tiene el Metropolitano? No, nadie sabe con ser. Ok, entonces es cercano al Metropolitano. O sea, ven las fotos y eso es unos teatros gigantescos de 2 pisos con sus clases. Es el único profesor que ha llenado sus... ¿Cuál era el tema? La ciencia de la felicidad. Y esta es la propuesta de él. Él dice que la felicidad tiene 5 elementos. La primera es la espiritual, y ahí entra el propósito de vida. En la espiritual está el tema de propósito de vida, descubrir cuál es tu propósito de vida. También es un tema de atención plena al momento presente, mindfulness. En la dimensión física, él habla sobre la conexión mente y cuerpo, cómo se comunican mente y cuerpo y no son dividibles. O sea, no podemos, mientras los médicos occidentales usualmente han estudiado el cuello para abajo, los psicólogos occidentales han estudiado el cuello para arriba como si nos pudiéramos dividir, y la propuesta de Tal, gracias a las neurociencias y a muchos estudios, es que no se comunican y no nos podemos dividir. El bienestar tiene que ir integral. Felicidad en estos términos es bienestar integral. Bienestar del cuerpo físico, bienestar de la mente, bienestar de las emociones. La dimensión intelectual habla del aprendizaje, involucrarnos durante toda la vida en aprendizajes significativos. Que tú sientas, sea lo que para ti sea significativo, lo que a ti te importe, te guste, te aporte, te parezca importante, es importante que tú estés aprendiendo constantemente. Incluso Tal Ben-Shahar cita a Aristóteles diciendo que, respetando la naturaleza de cada entidad animada e inanimada que tiene la naturaleza, ¿cuál es la única función? O sea, cada entidad tiene una función, las piedras, las plantas, cada entidad tiene una función. El ser humano, ¿cuál es la función única, propia del ser humano?
No, las plantas no sirven, los animales también sirven, el agua sirve, el aire sirve, el raciocinio, el pensamiento, correcto. Entonces, sí, y yo estoy de acuerdo contigo, pero nosotros tenemos una capacidad mucho mayor de raciocinio, análisis, síntesis, conclusión, contemplación que los animales, incluso que los primates. Esa capacidad de la que estamos hablando se ubica acá, en el neocórtex. Los primates, compartimos con los primates el neocórtex, pero obviamente tenemos mayor, digamos, la inteligencia que los primates. O sea, de la especie humana hay una característica única y radica en la parte intelectual. Entonces, si vamos a hablar de bienestar integral, de felicidad, recae sobre nuestra naturaleza el aprender, o sea, como quien dice, estar aprendiendo nos suma para la felicidad, para sentirnos felices. La cuarta dimensión o el cuarto elemento es el relacional, es supremamente importante, ya van a ver por qué en un minutico, y se trata de relaciones significativas, poder contar con alguien, cercanía, calidez, poder contar, confianza, poder contar con alguien. Y en la emocional, él lo dice de una manera hermosísima, pero hermosísima, y lo expresa así: permiso para ser humano. Cuando estamos hablando de felicidad, no estamos hablando de estar brincando alegres 24/7, 365. Cuando estamos hablando de felicidad, estamos hablando de un tema tan profundo como propósito de vida, y yo puedo saber y vivir y estar experimentando mi propósito de vida y en el mismo instante estar triste. O sea que yo podría decir, estoy triste y soy feliz. Esa es la felicidad que estamos hablando. Estoy triste porque permiso para ser humano, o estoy celoso, o estoy envidiosa, o estoy con rabia. Cualquiera de la gama de las emociones, porque las emociones son pasajeras. De la felicidad que estamos hablando es mucho más permanente. Luego viene la doctora Sonia Lyubomirsky a contarnos que tenemos una carga genética importante que nos condiciona, nos predetermina para un estado de felicidad, ¿o no? Tan importante que es el 50% del estado de felicidad. Podríamos decir que es esa mala noticia, entonces yo, ¿de cuál equipo seré? ¿Del de los felices o los infelices? Porque ¿qué herencia seré la que me cayó, la que me tocó? Gracias a Dios, no somos víctimas ni de los genes. Nuestros comportamientos, o sea, acciones y nuestros pensamientos tienen la capacidad de cambiar la genética. Y también creíamos, dentro de ese 95% de personas que creen que la felicidad solo son placeres y adquisición de vida buena, riqueza y prestigio. También creíamos que yo seré feliz cuando, es decir, depende de las circunstancias. Cuando me case, cuando termine de estudiar, cuando me gradúe, cuando me gane la lotería, cuando me jubile, cuando. Así nos enseñaron en todo el globo terráqueo, o en, digamos, Occidente, la mitad del globo. Pues la investigación de ella y el libro se llama El cómo de la felicidad, está lleno de acciones, comportamientos y pensamientos para darle la vuelta a esa torta. No somos víctimas de nada, estamos totalmente capaces de empoderarnos en nuestra felicidad, sea cual sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de propósito de vida, de sentido de vida, está totalmente en tu libre albedrío elegir cómo asumir lo que no puedes cambiar. Y si lo puedes cambiar, entonces cámbialo, pero si no, tú puedes elegir cómo asumir lo que no puedes cambiar. Harvard lleva 78 años estudiando qué hace felices a los seres humanos. Ha tenido personas desde sus 20 y tantos hasta sus 80 y tantos. La conclusión, la pepa
está en las relaciones significativas. Después de pasar por la vida placentera, por la vida buena, por la vida significativa, por allá en los 80 y tantos lo que va quedando es con quién cuento. ¿Quién está conmigo y yo con quién estoy? Es muy importante desarrollar habilidades relacionales. Es muy importante cultivar a las personas, a los seres que amamos. Cuidarlos, apreciarlos, agradecerles, valorarlos y hacérselos saber. Entonces, el objetivo mayor, la felicidad, entendida como un bienestar integral, entendida como un propósito de vida. Más allá, vuelvo, insisto, sí se necesitan los placeres, sí se necesitan la vida buena, el dinero, lo que tú quieras, lo que para ti sea, es que cada uno lo define. Pero también hay que llegar a la parte de la dimensión espiritual que es propósito de vida. Una vez un señor, a mí me contaron la historia de un señor de acá de Medellín, abogado, muy prestigioso, muy exitoso en términos de prestigio, de dinero, de clientes, de crecimiento de empresa. Con una mujer, su esposa, hermosísima, unos hijos queridísimos, los mejores colegios, la mejor casa, la mejor finca, los mejores carros, viajes, o sea, todo lo que creemos que es felicidad. Llega a sus 45 y tantos y tomándose una cerveza con los amigos, pregunta en serio, cuando uno ya cumple lo que se supone que hay que cumplir, casa, carro y beca y televisor a color, para los que son de mi época, ¿qué sigue? Yo no sé qué le contestaron, si le contestaron asertivamente, si no, si le satisfizo o no las respuestas que le dieron. Lo triste de la historia es que el hombre no encontró respuesta y decidió terminar con su vida. Teniéndolo todo. Y así conozco otros casos. Hay que despertar a la vida con sentido. Y hay que también tener la valentía de vivirla. Y esa valentía la dan las pasiones. Ahora les cuento. Esto ya se los dije. La felicidad no la traemos por defecto, aunque sean del equipo del 50% genético dispuesto a la felicidad, no la traemos por defecto. La felicidad hay que trabajarla, hay que cultivarla, hay que despertar a ella. No la vamos a encontrar durmiendo. Y no es tampoco cualquier tipo de acciones o cualquier tipo de comportamientos, son comportamientos o acciones lo que llamamos virtuosos. Y voy a definir la palabra porque también puede estar muy mal entendida, pues o tendríamos de pronto conceptos diferentes. Virtuoso quiere decir que es coherente contigo mismo, porque te hace el bien a ti, o sea, te sientes auténtico, te hace el bien a ti y hace el bien a otros. Eso son acciones virtuosas. O sea que no es por defecto que podemos ser felices, hay que trabajarlo. Hay que esforzarse, porque sí requiere esfuerzo, porque vivir en automático es muy fácil. Dejarse llevar por la corriente, por todas las creencias, por todo, es muy fácil, pero no trae las satisfacciones o los beneficios o el bienestar o la felicidad que trae despertar, que trae esforzarse por hacer acciones virtuosas. Y también tenemos ahí un leve malentendido con el tema de las metas, que la felicidad es cuando logre tal cosa, cuando llegue a tal parte, cuando sea de tal manera, cuando las circunstancias sean de tal manera. Las metas se necesitan, sí y sí se necesitan. Por eso ahorita comparamos proyecto de vida con propósito de vida. Proyectos son las metas. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son las estrategias, la planeación, los pasos, las acciones? Pero ¿por qué y para qué quiero eso? Las metas sí se necesitan, pero son básicamente la excusa para vivir el proceso, porque la felicidad está en el proceso.
La mayor felicidad que podemos sentir está en el proceso de consecución de la meta. Y la meta es la cereza del postre en este caso. Es como 2 por 1. Les voy a compartir esta metáfora para que entiendan lo que estoy diciendo. La meta es llegar a la cima del Everest. Yo quiero escalar el Everest. Me preparo, consigo la financiación, los sponsors, todo, me preparo, organizo, me entreno y arranco. Consigo el Sherpa, consigo un equipo y vamos para arriba. Frío, nieve, lluvia, caídas, miedo. Ustedes alcanzan a imaginar todo lo que se vive subiendo el Everest. Eso es el proceso. Eso es vivir, eso es disfrutar. Por eso Tal hablaba de permiso para ser humano también. Yo pasé muy rápido, pues porque no tenemos mucho tiempo, pero cuando yo hablaba de vivir todas las emociones, no es solamente porque es naturaleza y no podemos reprimir emociones porque además nos enferma. Hay que vivirlas porque hace parte de la felicidad. Paradójicamente, vivir la tristeza, el miedo, la angustia, hace parte de la experiencia de vivir. Y cuando yo tengo un propósito de vida, yo esas experiencias emocionales las vivo distinto. Reconozco que son pasajeras y que hacen parte de la dicha de vivir. Lo mismo es subir al Everest. Hambre, frío, cansancio, falta de sueño. Es todo parte del proceso. ¿Eso por qué? Porque para el que quiere subir el Everest, eso tiene sentido. En temas de propósito y sentido de vida no hay juicios, no hay opiniones. Una vez en un taller alguien me dijo, Dana, es que a mí me encanta, tú no te alcanzas a imaginar lo que a mí me encanta, sentarme a ver una película, verla bien, cuando se acabe, ponerme a escribir una crítica de cine. Pero eso sí será mi propósito de vida. Y yo le dije 2 cosas, le dije, vea, primero, ni yo ni nadie te vamos a responder esa pregunta, ni la mamá que te dio a luz. Ese es tú eres la única persona que respondes esa pregunta. Y segundo, yo solo te dejo pensando cuántos millones de personas viven de la industria del cine y tu aporte a través de una crítica del cine puede servir. Hay algo que yo estoy convencida desde la médula, con todas las células de mi cuerpo, y es que el kit de herramientas con el que todos nacemos, ese kit de herramientas lo componen valores, fortalezas de carácter, pasiones y talentos. Con eso nacemos. Lo podemos mejorar, profesionalizar, sin duda, pero naciste con un kit de herramientas para ser feliz. ¿Las puedes repetir? Valores, fortalezas de carácter, pasiones y talentos. Vivirlos mientras subo el Everest, si yo tengo todas las cualidades del kit de herramientas interno necesario para subir al Everest, a mí me va a parecer lo más delicioso del mundo entero. Me la voy a gozar, me lo voy a disfrutar, aun cuando tenga frío, hambre y miedo. Así es la vida. Cuando nosotros cambiamos esa conciencia y nos atrevemos a vivirla desde esa autenticidad, desde ese auténtico yo, desde la mejor versión que hay en mí, que es cuando yo vivo desde esos cuatro, digámosle, elementos. Una cosa es vivir con sentido, otra cosa es vivir con compromiso, con acción, o sin sentido y sin compromiso. Me explico. Hay personas que viven sin sentido y sin compromiso. Dios me lleve, Dios me traiga, cualquier bus me sirve, cualquier trabajo me sirve. ¿Estás buscando trabajo? Sí, ¿de qué? De lo que caiga.
¿Estás buscando pareja? Sí, ¿cómo? La que sea. Esos son los que viven sin sentido y sin compromiso. Dios me lleve, Dios me traiga, medio perdidos en el mundo. Hay personas muy soñadoras, con un gran sentido, propósito. Y a ver qué hacen, cuáles son las acciones, cuáles son los pasos en función o en dirección de ese propósito. Si no hay acción, lo que estás es soñando no despierto, dormido. Mucha fantasía, muchos sueños, muchas ilusiones y nada de acción. Y están los que trabajan durísimo, madrugan, trasnochan, son el que primero llega a la oficina, el último que sale, durísimo para lo que yo decía ahora. Levántese, trabaje, gaste, levántese, trabaje, gaste, levántese, trabaje, gaste. Y esos son los que viven desgastados emocionalmente. Los que necesitan adormecer las emociones mal llamadas negativas. ¿Cómo las adormecemos? ¿Cómo adormecemos la angustia, la ansiedad, el miedo? Una manera es el workaholic. ¿Y qué más? ¿Cómo más adormecemos esas incomodidades emocionales? Comiendo, ¿qué más? ¿Qué más? Con drogas, alcohol, así adormecemos esa sensación de vulnerabilidad. Porque no hay sentido, no tienen sentido, porque hay que evitarlas, no las quiero sentir. Cuando una persona tiene un gran sentido de vida y pasa a la acción, ahí sí podemos decir que estamos viviendo una vida con propósito, muy feliz. Independientemente de los resultados, independientemente si llegaste o no al Everest. Porque como no somos los gerentes generales del universo, puede que logremos metas y puede que no. Pero vivimos el proceso, que es lo más importante. Y ahí es donde tú puedes elegir cómo ves tu carrera, cómo la vives, cómo la sientes. Como un trabajo, como una carrera o como una vocación. Si quieren le toman foto a esta pantalla, porque aquí esta es la información clave para que tú definas qué es, cómo se considera un trabajo, con la connotación de que es trabajoso, ¿sí? Cuando tu motivación es el dinero, el fin de semana, cuando esperas con ansia, uy, qué dicha que es viernes, por fin llegó el viernes. Hay días, muchos días preferirías quedarte en la cama y no hacer nada, y además estás dándole y moliendo para la jubilación. Cuando tu trabajo lo ves como una carrera, cuando tu motivación es el dinero y los ascensos, cuando lo ves como una escalera, como una carrera, como donde hay competencia, donde hay que ser más fuerte, donde hay que llegar más alto y donde la expectativa es el prestigio. Y cuando tu trabajo lo ves como una vocación, cuando tu motivación es el trabajo como tal, es ir a sentarme en computador a diagramar. Ustedes no se imaginan en lo que me convierto cuando estoy diagramando, o cuando estoy escribiendo, o cuando estoy vendiendo, relacionándome con las personas, o cuando estoy organizando una bodega, o cuando estoy con los números. O sea, tengo fortalezas, pasión, talentos para los números, y le encuentro el sentido y el propósito de trabajar con los números, contabilidad, finanzas, lo que sea. No es una tarea o una carrera, sino una pasión, es más, un privilegio. Lo sientes como un privilegio, te sientes privilegiado por la vida. Lo realizas sintiendo que es como una misión.
quieres más de eso. No a la hora que sea lunes, no viernes. Experimentas tu trabajo como un propósito mayor la mayor parte del tiempo. Ahora ustedes dirán, uy, pero es que yo me veo como en los 3. Sí, todos tenemos momentos en que pasamos por aquí, por aquí, por aquí. Pero ¿cuál es la mayor parte del tiempo en que tú te sientes? Tú te sientes la mayor parte del tiempo acá, acá o acá. Eso no está determinado por el tipo de trabajo que tengas. No depende del tipo de trabajo que tengas. Para hacer vocación, privilegio, pasión, misión, no hay que ser la Madre Teresa de Calcuta. Una vez pasó un señor por una construcción. Estaban haciendo una catedral. Y le preguntó a un trabajador, a un obrero, ¿usted qué está haciendo? Y le dijo, yo pegando ladrillos. Ok. Siguió unos pasos más adelante y le preguntó al otro, ¿usted qué está haciendo? Y le dice, yo, una pared y unas columnas. Bueno, llegó un poco más adelante y le dijo, ¿usted qué está haciendo? Y yo, una catedral para la gloria de Dios. Los tres estaban haciendo lo mismo y cada uno lo veía diferente. Hay una investigación hecha por estas dos señoras en la que estudiaron a unos empleados de un hospital, desde las personas de servicios generales hasta los médicos. La conclusión es que aún en los trabajos más rutinarios y restrictivos, los empleados pueden ejercer alguna influencia en lo que es la esencia de su trabajo. Habían personas del servicio, de los servicios generales, tal como los trabajadores de la construcción. Habían unos que lo hacían por el dinero, otros lo hacían porque creían que eso iba a servir de escalón o de catapulta para otro puesto más arriba, y otros porque verdaderamente entendían y le veían la importancia y la trascendencia de su trabajo a través del aseo, de la limpieza, porque se relacionaban con los enfermos, porque se relacionaban con las enfermeras y con los médicos. Lo mismo pasaba con los médicos. Habían quienes trabajaban por el dinero, habían quienes lo hacían como catapulta para una carrera y habían quienes lo trabajaban como una vocación o misión. Con este estudio es que podemos decir que de ti depende cómo veas tu trabajo, cómo lo vivas y cómo lo sientas. Miren, podemos elegir vivir con sentido de propósito desde la lavada de los platos hasta la experiencia en campos de concentración y exterminio. Viktor Frankl escribió el libro El hombre en busca de sentido. ¿Quiénes de ustedes conoce o ha leído el libro? Se los recomiendo profundamente. Viktor Frankl fue el hombre en busca de sentido. Un psiquiatra austríaco, judío, estaba llegando a la cima, o sea, es decir, digámosle a la cima de su carrera, estaba comenzando a ser muy reconocido en su medio y muy respetado. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y los nazis lo cogen y lo meten a los campos de concentración. Pierde a sus padres, pierde a su esposa, pierde todas sus posesiones materiales. Es más, tenía un libro escrito, manuscrito, con toda su investigación científica. Rogó y suplicó que se lo dejaran, aunque sea el índice, y todo eso se lo quemaron. Miren, acabaron con toda la vida de Viktor Frankl. Y él elige dos cosas. Una, enfocarse en la apreciación de la belleza, en un campo de concentración, en donde todos los días él a sus compañeros los veía que venían por ellos y los llevaban a las cámaras de gas para matarlos. 5 años, todos los días. Eligió enfocarse en el amanecer, en el atardecer, en el viento, en la lluvia, en la nieve, en el sol, en el calor, en el frío,
apreciando la belleza. Y de la misma manera también se enfocó en la esperanza de volver a ver la sonrisa de su esposa. Y en el amor que siente por ella. No sabía que la habían matado. Él sobrevive, bueno, y también dice, si sobrevivo, cuento la historia. Me dedico a contar la historia. O sea, él tenía un propósito para vivir y se pegó de la belleza, de la apreciación de la belleza y del amor. Con eso sobrevive, con eso es capaz de aguantar lo que tiene que aguantar, lo que no puede cambiar. Sale, llega a Estados Unidos y desarrolla una metodología que se llama la logoterapia. Es una metodología para encontrarle el sentido a la vida. En su ejecución de profesión de psiquiatra recibe un viudo de 80 y tantos años, totalmente desanimado de la vida, con ganas de no vivir más, porque acababa de enviudar después de un matrimonio de 50 y tantos años de matrimonio. Doctor, no le encuentro sentido a la vida, no necesito vivir más, no quiero vivir más, no encuentro para qué vivir más, no quiero vivir más. Y en la terapia, el doctor Frank da con una pregunta y le dice, ¿qué pasaría si hubiera sido al revés? ¿Qué pasaría si el que se hubiera muerto hubiera sido usted y su señora hubiera quedado viva? Ah, no, eso sí no. No, ni riesgos. El duelo lo vivo yo. Ella que ni vaya a sufrir el duelo. No, eso sí no. Y le digo, muy bien, acabo de encontrar el sentido de su duelo. Es decir, el sentido de la vida, toda circunstancia le podemos encontrar un sentido de la vida y todo sentido de la vida está ligado al amor. Desde tu trabajo profesional hasta tu vida de relaciones significativas, todo tiene que ver con el sentido de la vida, está ligado al amor. Y el amor tiene todo que ver con el servicio, con el, como dice el doctor Seligman, la vida significativa es cuando yo pongo mis fortalezas personales al servicio de los otros, agregarle valor a la vida de otro ser humano, o de otros seres humanos o instituciones. ¿Quiénes de ustedes se han hecho la pregunta que está en pantalla? Claro, si vinieron a esta charla, es porque esa pregunta de alguna u otra manera está rondando la cabeza hace algunos días, o más de días. ¿Quiénes han encontrado ya la respuesta? ¿Tú? Ok. ¿Quién más? ¿Tú también? ¿Sin timidez? Así, yo encontré la respuesta. ¿Y quién está en construcción de la respuesta? Ok. No es tan difícil de responder. Ese es otro mito y otro fantasma. No, pues, ¿quién soy yo? Imagínense esa pregunta. Tampoco es tan difícil. ¿Y para qué nací? Tampoco es tan difícil. Evidencias las tenemos aquí en la nariz día tras día. Lo que pasa es que falta despertar. Hay que aprender a verlas, esas evidencias. Tómense unos minutos para contestar en sus libretas estas preguntas. Cuando estamos hablando de que todo propósito de vida tiene que ver con el amor, hay personas que tienen una gran tendencia a dar y dar y dar y ocuparse de los demás y ocuparse de los demás y ocuparse de los demás. ¿Y yo qué? ¿Qué pasa cuando financieramente hablando yo gasto y gasto y gasto y gasto y gasto? ¿Me quiebro? ¿Y ustedes creen que hay alguna diferencia entre un balance financiero y un balance emocional? ¿O un balance del amor? También me quiebro.
¿Y cómo son las quiebras emocionales? Enfermedades, depresiones. Porque me he acostumbrado a mirar para afuera y a dar y a dar. Miren, todo propósito superior está relacionado con el amor, sí. Pero vivir bien requiere del arte del balance. Requiere del equilibrio entre te amo y me amo. Todo propósito superior, en todo propósito superior estoy yo incluido. Es más, déjenme decirles que primero soy yo y después eres tú. Nos han enseñado también, otro de los paradigmas o de los mitos o de los fantasmas alrededor del tema de felicidad es que ser feliz es ser muy egoísta. ¿Cómo así que yo voy a vivir por mi felicidad? Voy a tomar decisiones después de mi felicidad si de pronto estoy maltratando o dejándole de dar o quitándole algo a alguien. Volvemos al principio. Nadie da de lo que no tiene. ¿Por qué la felicidad debería ser el fin mayor? Es y debería ser. Porque cuando yo estoy feliz, me comporto como ustedes mismos dijeron al principio. Bondadoso, generoso, alegre, amable, trato bien a los demás, solidario. Y eso lo irradio. Entonces, ¿a dónde está el egoísmo? Nadie da de lo que no tiene. Acuérdense cómo en los aviones nos enseñan que cuando caigan las máscaras de gas, así tengamos a un niño al lado, primero me lo pongo yo y luego se lo pongo a él. Tú no puedes ayudar a nadie. Si un barco se hunde, para tú salvar a alguien, tú primero tienes que sacar la cabeza, a respirar para poder ir a salvar a alguien. Literal es en todas las demás esferas de la vida. Entonces la felicidad requiere ese balance y primero estoy yo. Ahora, volvemos al tema central, que es, ¿cuál es ese kit de herramientas que me hace a mí vivir con propósito? Fortalezas, valores, pasiones. No voy a poner aquí lo que les dije ahora, talentos, y les voy a explicar por qué. Porque de pronto yo puedo creer que tengo el talento de cantar y me gusta y me conecta, pero probablemente solamente ese talento sea bien escuchado en la ducha. Entonces no todo para lo que yo soy talentoso, pues para lo que yo más o menos soy bueno, lo puedo desarrollar, no, pues lo puedo vivir, lo puedo expresar. Pero fortalezas de carácter, pasiones y valores, sí. Es decir, de eso sí puedes desarrollar una profesión de la cual vivir económicamente. No necesariamente o sea, hay quienes tienen todas las cuatro para cantar, pues, todas las cuatro, pero no siempre tenemos algunas habilidades. Yo puedo cantar mejor que la mayoría de mi familia, pero no me llega a poder vivir de eso. Bueno, hay quienes sí, pero yo creo que me están entendiendo ahí el punto. También hay personas que son muy buenas para matemáticas. Digamos, un ejemplo cualquiera. Buenísimas, las he conocido, las he tenido en mis talleres, pero bajo ningún concepto quieren vivir de eso. O sea, no quieren, siendo buenas, y no quieren dedicar sus días a trabajar matemáticas todo el tiempo. Entonces, hay cosas que traemos, pero no se mezclan con pasiones. Y puede ser que no se mezclen con las fortalezas de carácter. Estas fortalezas de carácter son 24 según los estudios de Martin Seligman. Y se refieren, por ejemplo, a de las que me acuerdo así más o menos. Carisma, liderazgo, inteligencia social, capacidad de amar y ser amado, capacidad de perdonar, modestia y humildad, gratitud,
¿Qué más hay por ahí que yo me acuerde? Son 24. Con esas fortalezas de carácter también nacemos. Y una de lo que nos dice la psicología positiva, para poder ser este auténtico yo, este real yo, donde me disfruto, me gozo, me siento auténtico, es donde está la zona de mayor potencial. La zona de mayor potencial es donde confluyen ellos tres. Y para yo desarrollar mi zona de mayor potencial, no me debo enfocar, como también nos han hecho creer, en trabajemos en las debilidades. Vamos a fortalecer las debilidades. Es tiempo perdido. Las vas a suavizar en la medida en que no te hagan daño a ti y a otros, sí. Pero más bien trabaja en tus fortalezas. Dicho redundantemente, fortalece tus fortalezas. Potencialas. Enfócate en ellas para que se expandan, para que tengan, y vas a ver lo que tienen que ver con lo que para ti son valores y con lo que te apasiona y te encanta. Vas a ver que todo tiene mucha relación.